buenas tardes. Mi nombre es Bernabé Mamani Aruquipa. Soy estudiante de liderazgo pastoral de la Universidad Aquino Bolivia, Udabol. En este momento vamos a hablar acerca del perfil del discípulo. Vamos a recordar de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él anduvo acá en la tierra, Él buscaba a los perdidos, Él buscaba a los necesitados, Él buscaba a los enfermos, Él buscaba a aquellos que no tenían fe, aquellos que no tenían esperanza, y los llamó. Estos discípulos, estos seguidores, se constituían cristianos porque creían a Jesús, que Él era el Mesías, el Cristo. Posteriormente, de tantos llamados que Jesús tuvo, tenía que escoger de entre tantos llamados a sus 12 discípulos. Para escogerlo, Jesús tuvo que pasar una noche entera orando, pidiendo la guía del Padre para llamarlos uno por uno. Y los llamó a los siguientes hombres: Simón, Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote. Los escogió viendo las cualidades que estos hombres poseían en ellos, así como el carácter y el compromiso para vivir con Él, para estar con Él, para aprender de Él y para ser como Él. Y sobre todo, para llevar el Evangelio a otros que no conocen a Dios. De esa manera Jesús estableció a sus 12 discípulos y los formó bajo los preceptos de la Biblia, de la poderosa palabra de Dios, para enviarlos a predicar el evangelio del reino, sanar a los enfermos, acudir al necesitado, anunciar las buenas nuevas del evangelio a aquellos que están sufriendo, a aquellos que están llorando, para que ellos puedan aceptar a Dios. También a tratar preocupaciones cotidianas de las vidas y de las familias que atravesaban en aquel tiempo situaciones adversas. Y también los enseñó, también los instruyó que estos 12 discípulos, para que puedan hacer otro contingente de discípulos, para enviarlos, para que así el reino de Dios se pueda extender. Así como en la Gran Comisión, donde dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Se encuentra en San Mateo capítulo 28, versículo 19. Y Jesús también los instruyó, los enseñó bajo las competencias formativas que eran muy importantes para que estos hombres, para que estos discípulos puedan ser enseñados a través del Maestro. Conocimiento. Jesús tuvo un conocimiento tremendo. Por eso aquí en Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. Este era el principio con Dios. En su preconocimiento Jesús estaba hablando de sí mismo.
También tenemos otra competencia formativa como es la capacidad. Jesús tenía una capacidad, una seguridad para poder predicar la palabra de Dios. En una ocasión se encontraba en el templo, en la sinagoga. Ahí estaban en un día de reposo reunidos y predicó ahí, y los que le oyeron se admiraron, porque Jesús con su capacidad predicaba así como quien tenía autoridad. Habilidad. Jesús tenía una habilidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con él. Por eso todo lo que hacía, lo hacía siempre con esa seguridad. Por eso en esa ocasión, agradeciendo a Dios, llamó a Lázaro que estaba 4 días en el sepulcro para resucitar. Tenemos otra competencia, actitudes. Jesús siempre demostraba un acto de obediencia al Padre para cumplir su voluntad. Aptitudes. Jesús era apto para enseñar, para instruir. En esta parte, enseñó Jesús a orar. ¿Cómo acercarse a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Todopoderoso, en medio de la oración? Talentos. Jesús tuvo un talento tremendo. Cuando se perdió, y buscaron ahí sus padres, José y María, dentro de 3 días encontraron en el templo. Ahí estaban con doctores de la ley, escuchando cómo Jesús en su niñez hablaba, predicaba. Y estos doctores al oír se admiraban de su inteligencia. Dones. En Jesús se manifestaban muchos dones porque el Espíritu Santo estaba con Jesús. Por eso en cualquier lugar que llegaba Jesús siempre había bendiciones, siempre había sanidad, siempre había milagros y otros dones, así como podemos mencionar dones de hacer milagros, dones de sanidad, dones de profecía. Todo aquello se manifestaba en Jesús. Destrezas. Jesús en un momento, en un tiempo, predicó a un fariseo llamado Nicodemo acerca del reino de Dios. Porque Nicodemo era un principal entre los judíos que sabía, que conocía todas las leyes, los mandamientos, pero no conocía a Jesús y no conocía el reino de Dios. ¿Cómo formar discípulos en la congregación? De igual forma, nuestro Señor Jesucristo en un tiempo nos buscó y nos llamó cuando estuvimos perdidos en el mundo, en todas las cosas malas. Él no se ha fijado de nuestras condiciones. Solamente Él se ha fijado en nuestras necesidades, que sí nosotros necesitamos de Él. Y nos llamó para que nosotros seamos sus seguidores, sus discípulos en su camino y para hacer su voluntad. Posteriormente, recibimos un llamado de nuestros pastores para que seamos discipulados, para que seamos enseñados, instruidos en la palabra de Dios, para servir a Dios y para servir al prójimo en diferentes áreas dentro y fuera de la congregación, para dar frutos. Puesto que el discipulado se trata de ser hacedores de todo lo que aprendemos,
nosotros también lo tenemos que dar. Por eso el Señor dice que de gracia hemos recibido y también lo tenemos que dar de gracia. El discipulado o la disciplina debe comenzar de cada uno de nosotros como evangélicos, con la concepción y con la cosmovisión cristiana bajo los fundamentos de la poderosa palabra de Dios. Nuestro plan de discipulado. En la congregación, nuestro Señor Jesús es nuestro modelo para seguir sus pasos, para dar mucho fruto, para que en la congregación se multiplique la membresía. Dentro de la grey, en la congregación, llamamos a un contingente de hermanos sin distinción alguna, solamente viendo en ellos una característica, una cualidad que es muy importante, el compromiso de amor a Dios. Para discipular, aplicamos las enseñanzas bajo los preceptos bíblicos de la palabra de Dios. Luego, para enviarlos con todas las competencias formativas al servicio en la obra de Dios y en el prójimo. El discípulo debe tener amor. Primeramente, amor a Dios. El discípulo debe amar a Dios sobre todas las cosas. Debe amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. Amor hacia la obra de Dios. El discípulo debe amar la obra de Dios en diferentes áreas del servicio asignado para desempeñar su función, con la fidelidad, con ánimo pronto, dentro y fuera de la congregación. Amor al prójimo. El discípulo debe ser hacedor de la palabra. Todo lo que ha recibido, él debe poner en obras. Él debe vivirlo, debe practicarlo. Y sobre todo, las instrucciones que ha recibido acerca de predicar la palabra de Dios, acerca de llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los necesitados, él lo tiene que hacer en diferentes lugares. Visitando a las casas, visitando a lugares donde necesitan de verdad de la palabra de Dios, a los hospitales, las cárceles, a las familias, a los hogares. Ahí es donde el discípulo tiene que poner en práctica todo lo aprendido. Y también el discípulo tiene que llamar otro contingente de hermanos para enseñarles, para instruirles en la palabra de Dios, para que ellos posteriormente también tengan sus discípulos y así para poder abarcar el reino de Dios por muchos lugares. La palabra de Dios dice, nadie tiene mayor amor que esto, que uno ponga su vida por sus amigos. San Juan capítulo 15, versículo 13. Dios les bendiga mucho. Muchas gracias.